programa Perspectiva Sociológica, como siempre analizando los problemas de la realidad social panameña desde la perspectiva de las ciencias sociales y la sociología en particular. Su servidor José Clemente Lazo, siempre con ustedes, tratando de llevar claridad, docencia sobre lo que ocurre en el país. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos al profesor Abdiel Rodríguez Reyes, profesor de filosofía del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Es un profesor que se ha destacado y se ha proyectado muy bien a nivel internacional por temas de diferentes tipos y tenemos el placer de tenerlo con nosotros hoy. Profesor, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Gracias al profesor Lazo por este espacio y al programa también Perspectiva Sociológica del Departamento de Sociología. Gracias, profesor Reyes. Como siempre, nosotros los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nosotros pasamos este programa en vivo todos los viernes a esta hora de la mañana, pero también lo editamos y lo subimos directamente a las redes sociales del Departamento de Sociología, Sociología UP, para YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Les invitamos a seguirnos. Aquellos que quieran opinar en vivo pueden escribir al WhatsApp 6701-6985, 6701-6985 para sus opiniones sobre las temáticas que estamos tocando todas las semanas acá. Bien, como siempre nosotros hacemos los anuncios previos antes de entrar en materia. Hoy queríamos conversar, le dijimos al profesor Abdiel sobre cómo mueren las democracias. Y ese título lo hemos sacado precisamente de un libro que adquirimos hace poco, que nos parece muy pertinente a la realidad panameña de hoy, de Stephen Lewitsky y Daniel Ziblatt. Son dos docentes de la Universidad de Harvard que escriben sobre la realidad de Estados Unidos como tal y hacen un análisis histórico de cómo se han dado regímenes de tipo fascista o de extremos comunistas en el mundo y cómo se elevan estos regímenes a través de la muerte de las instituciones democráticas. Hoy nosotros vamos a hacer un análisis de algunos elementos y argumentos que tienen en este libro, que hemos extraído precisamente de la lectura que llevamos adelante y también de las experiencias y análisis que el profesor Abdiel Rodríguez Reyes nos pueda traer. Además, como siempre, estamos hablando de las conferencias de prensa del presidente de Panamá, que siempre no podemos dejar de comentarla precisamente por los contenidos y las temáticas que generan el conflicto social que hoy tenemos como tal. Los invitamos que este domingo puedan adquirir La Estrella de Panamá, el artículo del domingo de la página de La Estrella de Panamá para el pensamiento social. Se denomina Panamá en la política belicista de Trump, un artículo escrito por el profesor Enoch Adames Mayorga. Él hace un extracto y dice: en el actual escenario geopolítico se observa claramente la interrelación entre el comercio internacional, la logística marítima y el poder militar naval. Economía y geopolítico están entrelazados. En ese escenario, sin un tratado de neutralidad pleno y activo, Panamá está en el medio de una guerra. Esto es sumamente interesante para verificar cómo está racionalizando el gobierno de Estados Unidos frente a Panamá y la amenaza permanente, hecha explícita y de forma implícita, del gobierno de Trump frente a, uno, el memorándum de entendimiento y dos, la última aseveración que hace Pete Hegseth frente a la pregunta que le hacen en el Senado, que dice que están preparados para todo, incluyendo una invasión a Panamá. Esto no es diplomacia, esto es evidente agresión a otro país como tal. Y aquí simplemente guardamos silencio. Eso es uno de los temáticos que vamos a estar tocando, profesor Abdiel, un poquito más adelante. Tenemos que anunciar directamente lo que dijimos la semana pasada. La próxima semana recibimos una delegación de funcionarios del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de la República Federativa de Brasil, en donde ellos van a hacer una visita. Hemos convocado una reunión con el vicerrector académico para poder conversar sobre la posibilidad de un convenio entre esta institución del Gobierno Federativo de Brasil y la Universidad de Panamá, además de la preparación de un evento internacional para el próximo año y otras reuniones con grupos muy particulares que tienen que ver con el tema racial en Panamá. También estamos recibiendo la próxima semana la visita del doctor Gonzalo Basile, experto en seguridad sanitaria de los grupos de investigación del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, en el que el Departamento de Sociología es parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y tenemos un grupo sobre salud que se va a reunir con él esta semana para efectos de hacer talleres de capacitación, de orientación a diferentes actores del tema de salud en el país. Que la próxima semana va a ser aquí en la ciudad de Panamá y se va a realizar una visita al interior del país precisamente para conversar sobre esas nuevas alternativas de seguridad sanitaria en Panamá. Bien, en internacionales, la guerra Irán-Israel, en efecto el conflicto asciende, está aumentando y parece que no se esperaba tanto daño que podría provocar Irán a Israel por el tema del domo de hierro, y aparentemente sí está provocando daños importantes por la agresión, digamos de cierta manera, de Israel hacia Irán como tal, y aún en esta coyuntura sigue el genocidio en Gaza. Tenemos que decirlo de esta manera como tal. Bien, los temas, vamos a entrar en materia, profesor Abdiel, hemos hecho los anuncios respectivos. Reiteramos 6701-6985 para los comentarios que ustedes deseen en vivo, y hablemos directamente de la muerte de la democracia como tal. Profesor, ¿qué contenido lleva esto como tal? Hola, bueno, sí, el título que hemos puesto en la convocatoria de hoy es bastante llamativo, la muerte de la democracia, y en efecto nosotros estamos ante una coyuntura muy complicada precisamente por el presidente que tenemos. Diríamos que esa sería la punta del iceberg, pero necesariamente ese no es el problema. Creo que hay problemas estructurales también que hay que analizar. Pero teniendo en cuenta que usted señala al principio el tema de las conferencias de prensa que se hacen los jueves y el programa se realiza el viernes, creo que es una razón suficiente para dedicarle por lo menos algunos segundos a las conferencias. Si vemos las conferencias del presidente, vemos tanto que el tono y el contenido de sus conferencias son claramente autoritarias. O sea, estamos ante un presidente de derecha, y esto solamente estamos caracterizando a este quinquenio con un discurso autoritario. Y en ese sentido yo quiero señalar tres declaraciones terribles para la democracia. Tres declaraciones terribles. Hay más declaraciones, pero quiero enfatizar en tres que él ha hecho en lo que ya casi ya va para un año de gestión. También hay que tener en cuenta que es posiblemente pueda que sea el presidente con menos aprobación que hemos tenido en Panamá en los últimos 35 años. Y con mucho arrepentimiento. Mucho arrepentimiento ya, porque nunca llegó el Chenchen. Así es. Y ni va a llegar tampoco el Chenchen, solamente ese Chenchen es una concentración a la élite económica. Entonces quiero enfatizar en esas tres declaraciones y a todos los que nos siguen por redes sociales o por la radio, que se les quede presente en estas tres declaraciones. El presidente ha dicho que, él hablando en primera persona, ha dicho: si tengo que ser dictador, lo seré. Igual también lo ha dicho Bukele en el contexto centroamericano. Yo creo que eso no hay que tomárselo como un despiste o como una broma, sino que eso forma parte de una racionalidad. Segundo, cuando se dieron las confrontaciones en la cinta costera entre el Suntrack y la policía, él en la conferencia de prensa, bueno, aparte de que llamó maleante a un sindicato, él dijo: vamos a llevar a su mínima expresión a Suntrack. Y Suntrack es un sindicato legítimamente constituido bajo las leyes panameñas. Y la otra declaración que a mí me parece terrible, que precisamente estas declaraciones son síntomas no quisiera llamarle la muerte de la democracia, pero sí de la crisis de la democracia. Y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos democracia como está haciendo este presidente. La otra declaración es una declaración del director de la policía. Él dijo: vamos a judicializar a todas estas personas, incluidas a los líderes sindicales.
¿Qué pasa? Cuando uno dice judicializar, cuando uno utiliza la palabra judicializar, eso lo que significa es persecución política. O sea, que un director de la policía diga directamente en los medios de comunicación vamos a judicializar, es decir, vamos a perseguir políticamente a la gente. Porque judicializar es decir, un asunto que yo puedo resolver políticamente, lo voy a llevar al terreno jurídico. Claro. Eso nos llevaría a otra discusión sobre la oferta y ese tipo de cosas, pero no quisiera entrar a ese terreno allá. Pero ahí, viendo un poco y entrando en materia en este primer tópico, por llamarlo de alguna forma, en lugar de hablar de la muerte de la democracia, yo preferiría hablar de una crisis de la democracia post-invasión. Okay. Hagamos un momento ahí por el hecho de justificar el tema. Como hemos dicho, cómo mueren las democracias es sugerente, sí, claro, en la medida de las características de un libro que hemos mencionado, que precisamente tiene el mismo nombre. Y aprovecho un momento ese espacio para compartir con los miles y miles de oyentes de Perspectiva Sociológica algunos extractos que hemos sacado de este libro, como tal, principalmente de la parte introductoria, que nos parece que son sumamente sugerentes en tanto la condición actual que está llevando a lo que usted está denominando, profesor, crisis de la democracia. Ellos sugieren en la parte introductoria, dicen, las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales. O sea, esto es interesante, porque en efecto lo que a nosotros se nos ha acostumbrado cuando se decía dictadura igual militares en el poder. Ahora son civiles. Exactamente, precisamente, y claro, la generación de las dictaduras en Latinoamérica fueron hechura precisamente de Estados Unidos en un marco de persecución de, entre comillas, pensamiento socialista. Entonces, la democracia puede fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Es decir, ya no tiene que haber un golpe de Estado, ya no tiene que haber una especie de revolución. Las democracias empiezan a morir en la medida en que van apareciendo algunos liderazgos que no son de los tradicionales, pero aparecen, entre comillas, como una alternativa a un conjunto de necesidades de una gran cantidad de población excluida en el país o en el país que esté sucediendo este evento. Y esto es un efecto muy claro con respecto a cómo el presidente Mulino llega al poder como tal. Con el discurso del Chenchen. Por supuesto, con el discurso del Chenchen y con el voto de mucha población excluida. Cuando usted hace el análisis y el cruce, por ejemplo, en dónde fueron las votaciones que sacó mayor cantidad de votos. Donde hay mayor índice de pobreza. Mayor índice de pobreza, mayor índice de exclusión. Entonces, por ese 34% y de muchos arrepentidos que están detrás de él, por el concepto de Chenchen, y también por un liderazgo que no pertenecía a él. Él solo no iba a llegar nunca. Él tenía la bendición de una persona que en algún momento tiene el prestigio como tal y se lo entrega a él. Él no llegó ahí por su personalidad rodeadora ni carismática. Él llegó ahí porque una persona dijo esto como tal. Y hay otro punto que quería esbozarlo antes de seguir adelante para que le dé elemento al profesor de discutir esto. La otra cosa que se dice, que dicen los autores, dice, pero más a menudo las democracias se erosionan lentamente en pasos apenas apreciables. La Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia a la vez que van destripando hasta despojarla de contenido. Esto es importante por ese hecho como tal. O sea, el discurso de la democracia aquí en Panamá todavía sigue. Cuando se habla de la protesta, dice, bueno, que toda la democracia hay protesta, pero bueno, la protesta, y entonces se escudan en algunos elementos de legalidad, inclusive manipulando instituciones bien instaladas en la mecánica del Estado panameño para efectos de ser utilizadas en la persecución como tal. Y esto lo voy a decir, llámese Contraloría General de la República. Sí, ahora mismo la Universidad de Panamá está siendo auditada y que eso no debería ser ahora en estas circunstancias, sino que permanentemente las distintas instituciones como la Contraloría o la ANTAI deberían estar permanentemente trabajando de mano con la universidad ante las irregularidades.
pero cuando se hace en una circunstancia como esta, entonces podemos interpretarlo como una persecución política. Siguiendo el hilo de eso, es que desde el punto de vista, el concepto crisis es un concepto que viene de la parte clínica, es decir, uno puede estar en crisis y uno puede morir, siguiendo el argumento del texto. Entonces, ¿qué es lo que va a morir? Tenemos que preguntarnos qué es lo que va a morir en esta circunstancia. Nosotros, a partir de la invasión en 1989, nosotros tenemos una democracia representativa. Como hemos visto hasta ahora, no es una democracia sólida, los politólogos le llaman que es una democracia joven. Bueno, yo creo que lo que está en crisis ahora es nuestra crisis de legitimidad. Y este concepto de crisis de legitimidad es un concepto que nosotros heredamos de Habermas. Habermas escribió un libro muy interesante que se llama Problema de legitimación en el capitalismo tardío, un texto de 1973. Y allí lo que plantea, en síntesis, es que bueno, hay una crisis de credibilidad de las instituciones. Es decir, ya la gente no cree lo que dicen las instituciones. Pero aparte de eso, Habermas habla de hay otra crisis dentro de esa gran crisis de legitimación, que es la crisis de motivación. Es decir, las personas ya no están participando de la esfera pública, de la toma de decisiones, de las discusiones. El Habermas posterior va a hablar de una democracia deliberativa. Pero es muy curioso que nosotros vemos que no hay expresada una motivación. Por eso, solamente ganó Mulino con un 34%. Pero aparte de ese 34%, de un 70% de participación electoral. Entonces, vemos que él no tiene legitimidad en ese sentido. Bueno, pero ¿qué pasa? Nuestro sistema democrático es así. No tenemos segunda vuelta, mucha gente que tampoco le interesa la segunda vuelta. También quería, hablando un poco de democracia, señalar algunos datos que a mí me parecen muy interesantes, que los he estado revisando en el Barómetro de las Américas del 2023. Ese barómetro se tituló El pulso de la democracia en Panamá. Un poco para tener algunos datos precisamente de esa crisis. 26% de los encuestados están satisfechos con este régimen democrático, solamente 26%. Otro dato cruzado es que el 62% de panameños aún apoyan la democracia. Pero los datos que a mí me parece interesante es que el 45% de la ciudadanía plantea que el pueblo gobierne. O sea, estaríamos hablando de que lo que está en crisis es la democracia representativa, y el pueblo, o al menos un 45%, aspira a una democracia participativa. Claro. Bueno, hay distintos modelos, participativa, deliberativa, etcétera, pero creo que ese dato me parece muy interesante, que el 45% de la ciudadanía considera que el pueblo tenga mayor participación directa en la toma de decisiones, porque es precisamente eso lo que está en crisis ahora mismo. Eso es algunos datos de la coyuntura inmediata. Pero yo también quisiera mencionar que hay elementos estructurales que también habría que considerar. Ahora mismo creo que lo que está en crisis también a nivel global es la crisis algunos hablan de la crisis civilizatoria, pero en el marco nuestro directamente nosotros estamos en una crisis del modelo económico. Claro que sí. Eso puede que nos lleve a un terreno ideológico, y cuando el presidente y los ministros dicen, bueno, esto es ideológico, es como si fuese algo que no hay que hacer. Yo creo que hay que hacer el debate ideológico. Por supuesto. Es más, cuando ellos niegan el debate ideológico, esa es una posición ideológica, por supuesto, dominante. Porque han vaciado el contenido ideológico y acusan a lo ideológico como malo, sí, como si lo que ellos tuvieran haciendo no fuera ideológico. Exacto. Tienen una postura ideológica particular, pero que no la denotan ni la dicen como tal. Es más, han creado un espacio ficticio de que la ideología es mala, y que pareciera que toda la ideología es de izquierda, y de izquierda ya es mala. Sí. Entonces, por descuento, te dejan claramente que, hombre, nosotros somos los buenos, es que porque eso es Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, y generan los miedos constantes. Una de las cosas que quería
abordar antes de ir a la primera pausa, o a la única pausa que hacemos en este programa, es ver algunos elementos de lo que dicen estos autores, repito, de un libro que se llama Me gustó, porque cuando lo iba leyendo iba como describiendo un escenario como tal de lo que nos está pasando. De lo que nos está pasando. Entonces dice, las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no los hacen. Tenemos, como dijimos, la Contraloría General de la República que ha hecho, o sea, le bajó precisamente o detuvo el pago de la beca universal a padres de familia que no enviaban a sus hijos para apoyar a los estudiantes. Detiene el tema de los pagos a los docentes como tal. Interviene en la universidad presionándolo precisamente en los procesos y las declaraciones que hace directamente que afecta a la autonomía universitaria como tal, se comporta, cuestiona decisiones del consejo académico, de los organismos de autoridad de esta universidad, como si él pudiera hacerlo, no lo puede hacer. Entonces, tenemos también que los autores dicen, y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e instrumentalizando los tribunales. Por supuesto, tenemos tribunales que están listos para actuar a la mayor brevedad posible cuando se refiere a encarcelar a sindicalistas o a otros acusados que están dentro de la protesta. Y otros organismos neutrales sobornando a los medios de comunicación. Hoy tenemos un cerco mediático que usted, por ejemplo, hoy en la mañana yo los escucho para ver hacia dónde está la tendencia de la construcción de la noticia como tal. Y haciendo un análisis de contenido, hoy todo fue lo que sucedió ayer en Bocas del Toro, los policías heridos, pero solamente te dan una parte de lo que ocurre. Las redes sociales te muestran precisamente los niveles de represión salvaje que están teniendo contra la población en sus propias viviendas. Hoy el presidente va a hacer una declaración que asumo que levantará el tema de las garantías constitucionales para poder intervenir Pero yo creo que ya estaban levantados. Efecto, de hecho ya estaban haciéndolo, porque entraban a las casas de detenciones arbitrarias. Ya de hecho, lo único que va a decir es que ahora lo va a legitimar, pero ya de hecho estaban ocurriendo. Sobornando a los medios de comunicación y al sector privado, por supuesto, uno de los bastiones que él se ha hecho, precisamente de gente que no votó por él, pero por supuesto este grupo particular lo apoya como tal, porque él ha dicho, todo es, soy un gobierno de empresarios de los que pagan. Sí, lo ha dicho públicamente. No hay que interpretar nada. Y en efecto, ahí el sector privado lo apoya, y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. Esto es interesante porque, vuelvo y digo, cuando yo voy leyendo este documento, voy haciendo la fotografía como tal, en el que se está manejando esto y empieza la preocupación con respecto a esto. El uso como arma de instituciones muy particulares para perseguir a sindicatos, el tema de esta institución que es de los bancos, ¿cómo se llama? DGI, la ANTAI. Sí, DGI, ANTAI, pero también la de los bancos, bueno, no recuerdo el nombre en este momento. Pero en efecto, tú lo ves, la superintendencia de bancos. Entonces, tú ves estas instituciones, son manejadas, manipuladas. Y por supuesto, te han dicho, vamos a judicializar directamente, esto es una persecución política como tal. Hoy están sucediendo cosas que son altamente graves y tú no ves a nadie ni perseguido ni preso. El tema de la contaminación del río La Villa. O sea, esto pone en peligro la salud de la población y es un daño ambiental mayor. Pero ¿quiénes están detrás de esto? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental de todas las actividades que estaban en esa zona? ¿Y por qué no se los pregunta? Entonces sale el ministro diciendo, no, que tienen $10,000 de multa. Eso no corresponde al nivel de daño real que está ocurriendo, y ahí precisamente, no, porque esto no está en contra de una decisión particular como la ley 461. Entonces, hay elementos muy claros en el que no se persigue a una y sí se selecciona a otros en esta coyuntura como tal. Lo decía también el rector ayer en una entrevista, todos los evasores, $8,000 millones al año se valen en este país. Pero es un grupo particular, el grupo consentido del presidente que lo ha hecho públicamente. Entonces, ¿por qué no se hace como se debe hacer como tal? Porque queda claro, la democracia se está muriendo porque se está imponiendo una voluntad para un grupo particular en este país
es dirigido por el presidente de la República en contra y en deterioro total de la población como tal. La ley 462 es una ley para las agencias internacionales y eso él no lo ha ocultado, ayer lo volvió a decir, no para el pueblo panameño como tal. Él ha dicho públicamente que la ley 462 salvará el sistema financiero. Bueno. Y nuestro sistema financiero ya sabemos que está conectado internacionalmente con los especuladores globales. Pero quiero terminar. Vamos a una pausa de 1 minuto y regresamos. Profesor, disculpe, vamos a prepararnos para el segundo bloque. Lo que sí vamos a ver un poco más del contenido del presidente. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Perspectiva sociológica. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando diferentes temas de la coyuntura nacional con nuestro invitado especial, el profesor Abdiel Rodríguez Reyes. Reiteramos el teléfono para quienes quieran opinar por vía WhatsApp, 6701-6985, 6701-6985, para comentarios que vamos a hablar en vivo acá. Profesor, adelante. Bien, quería terminar una idea que estaba mencionando en la primera parte del programa, es que también tenemos problemas estructurales. Es decir, nuestro problema coyuntural que nosotros tenemos ahora es el tipo de presidente que tenemos y sus declaraciones, cómo generan mayor malestar, a tal punto de que hoy tenemos una situación muy complicada en Bocas del Toro, también una situación muy complicada en Darién, precisamente los lugares donde hay mayor pobreza, seguro, y probablemente donde votaron por él, precisamente por ese discurso de Chen Chen. Entonces, creo que estos problemas estructurales tienen que ver por la crisis de nuestro modelo económico. Creo que no está dando respuesta a las necesidades del pueblo panameño. Veamos más adelante, y el profesor Razo tendrá más datos de eso. Es que Bocas del Toro, creo que para el 2018 tenía un 40% de pobreza. Creo que la población de Bocas del Toro puede estar por entre unos 12.000 habitantes más o menos. Y según los datos, 7.000 trabajaban en la chiquita. Entonces, veamos, quiere decir que más de la mitad de la población quedó sin trabajo, y tengamos en cuenta que hay un 40% de pobreza. Imagínense cómo va a quedar esta provincia. Y el presidente simplemente dice, bueno, si se van, a mí no me importa. Pero si él es el presidente de la República, ni el profesor Plazo ni yo somos presidentes de la República, es él es el que tiene que velar por los intereses de la población. Entonces, lo que está en crisis ahora, ya, como ya les decía, nuestro modelo económico, las élites económicas no quieren tratar este tema, consideran que es un tema ideológico. Es rentable. Por lo tanto, sí, precisamente esta crisis les conviene porque el crecimiento continúa, hay un crecimiento lento, pero Panamá sigue creciendo, mientras las desigualdades siguen aumentando. Y el otro tema, en un libro de nuestro colega Dídimo Castillo, que es uno de los profesores más importantes de la universidad, yo diría también, es que hay un desempoderamiento salarial. Es decir, tú dices que aumentas el salario mínimo, pero realmente en términos globales hay un desempoderamiento salarial. Es decir, que cada vez le cuesta más a las personas con lo que tienen poder comprar, acceder a bienes y servicios. Y terminando con esta idea, otro de los aspectos que toca Habermas, y disculpe un poco estar haciendo referencia a libros y ese tipo de cosas, pero es necesario, es que en esa crisis de legitimación, la élite quiere que la población tenga una actitud pasiva. Es decir, tenga una actitud pasiva. Ahora, ¿qué resulta? Pareciera que en Panamá no hay derecho a la huelga. Pareciera que en Panamá no hay derecho a la protesta, cuando nosotros tenemos legítimamente el derecho a protestar. Ayer vimos que en la corte el magisterio iba caminando hacia la corte y los reprimieron directamente, no hubo intermediación de ningún tipo. Entonces, nosotros tenemos que defender, y creo que la universidad juega un papel importante en eso. Nosotros tenemos que respetar las garantías fundamentales. Nosotros tenemos que respetar el derecho a la huelga, nosotros tenemos que respetar el derecho a la protesta, que están garantizadas en nuestra Constitución. Bien, ahora bien, haciendo un pase de revista,
de todas las revueltas y manifestaciones que hemos tenido, por lo menos en los últimos 3 años, recordemos que en el 2022 hubo una gran movilización social precisamente por el alto costo de combustible y cómo aumentó la canasta básica. En el 2023 tuvimos en la lucha contra el extractivismo minero, contra el contrato minero. En el 2024 y lo que va del 2025, entonces tenemos otro cúmulo de problemas. El presidente quiere reabrir la mina. Sí, el presidente, a través de su ministro de Seguridad, del pacto Ábrego-Hexel, el memorándum de entendimiento que viola nuestra soberanía. Lo otro es el tema del Río Indio, y el otro, por supuesto, que es el tema de la ley 462, que como ya usted bien señala, bueno, afecta obviamente las condiciones de las personas que menos ganan, las personas que si tienes que trabajar 40 años, yo no conozco a nadie que ahorita mismo, ese era el modelo fordista, ese modelo no existe, los jóvenes cambian de trabajo, no hay trabajo, el desempleo está alto, obviamente, y en esto tenemos que ser claros, nosotros somos privilegiados porque estamos en una institución que por el momento crea cierta estabilidad. No sabemos. Entonces, pero esa no es la realidad del pueblo panameño. Nosotros, hay que decir, nosotros somos privilegiados, por eso podemos estar aquí, por eso podemos libremente opinar, por eso libremente, entre comillas libremente, porque no sabemos cuáles sean las consecuencias de nuestras palabras, de hacer una descripción de nuestra realidad. Entonces, estos problemas yo creo que son graves y pareciera que el presidente no los va a resolver democráticamente, sino que él va a hacer uso, y él ha dicho, voy a hacer uso de mis facultades, voy a hacer uso de la fuerza pública para establecer el orden. Pareciera que él me recuerda mucho, a veces leo en mis tiempos libres, leo literatura y hay una literatura que es de la dictadura, pues por ejemplo cuando Roa Bastos escribió El Yo Supremo, y vemos que el presidente constantemente, usando esta novela de Roa Bastos, el presidente siempre dice yo no voy a firmar esto, yo personalmente voy a hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cree en las instituciones democráticas, no cree en las instituciones políticas. Él ha mostrado que es él. Entonces, también tendríamos que preguntarnos si realmente nosotros estamos en un Estado de Derecho. No. Yo tengo ciertas dudas de que esto sea un Estado de Derecho. Pero si no estamos en un Estado de Derecho como tal, tampoco vivimos en una democracia como tal. Y eso tiene que estar muy evidente. Mira, y lo has dicho porque si analizamos un poco lo que el presidente dijo ayer, él, no sé si él vive en un universo paralelo o él no se está dando cuenta qué es lo que ocurre en el país como tal. Uno, porque él se ha concentrado en que la protesta es en Boca del Toro, no. La protesta en el país. En el país, sí. El agua sale todos los días, Chorrera se marcha, aquí todos los días se marcha en contra de la ley 462. Y él ha dicho que es una minoría. Él no va a poner esto y él va a acabar. Pero bueno, disculpe, vamos a suponer que sea una minoría, pero porque sea una minoría no lo voy a escuchar. Por supuesto, esto es una democracia. Exacto. Esto es una democracia. Entonces, es una minoría supuesta, según él, que no lo es. Las encuestas han tirado claramente que el 60% de la población está en contra de la ley 462 y él ha dicho públicamente que a él no le interesa porque a él no le interesa la popularidad. Pero es que resulta que quien está molesto contigo es el soberano. No es cualquiera es el soberano de este pueblo que te está diciendo que hay que corregir este asunto como tal. Y la intransigencia del gobierno nacional, y yo digo gobierno nacional, pero es él, porque hemos visto declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, vamos al diálogo, Álvaro Alvarado le preguntaba, dice, bueno, ¿me estás preguntando a mí o le estás preguntando a él? Yo creo que es dispuesto al diálogo, pero el presidente no. Entonces, esa intransigencia como tal y la utilización de estas armas institucionales, en este caso está el Senafron, la Policía Nacional, en esto, lejos de acabar con la crisis, lo va a agravar más. Y eso es lo que él no va a entender como tal. Y estos son los inicios de precisamente situaciones que han ocurrido, ahora sí, en países en donde ha sido la situación a tal grado que se generan los espacios de conflicto de mayor calaje. Y yo creo que la única salida aquí, señor presidente, usted que escucha este programa, es el diálogo.
llame a una mesa de diálogo y evaluemos nuevamente esa ley. Y no solamente esa ley, porque ayer de manera intransigente también ha dicho que va a empezar las conversaciones con la empresa minera para la futura apertura de la mina como tal. Y que ya acabaron esta cuestión y que no va a pasar por la asamblea. Estos elementos te indican precisamente un nivel de autoritarismo y centralidad que paulatinamente va derrotando las instituciones democráticas del país. Y si la gente no lo quiere ver como tal, el mismo profesor lo mencionó en uno de sus argumentos, si tengo que ser dictador, lo seré. Se está indicando explícita y claramente que a él, si la institución no me sirve para lo que yo quiero, entonces me paso a la institución por encima. Mira, a mí me llama la atención el lema de este gobierno, con paso firme, y no sé por qué razón, al mundo. Y no sé por qué me recuerda ni un paso atrás. No sé, se me genera cierto paralelismo una cosa y la otra. Pero un poco siguiendo con esa línea argumentativa, hay dos explicaciones. Uno, el presidente no es consciente de la realidad y está en una torre de marfil, reunido con sus asesores, también de la élite económica, y no ven la realidad cotidiana del pueblo panameño, porque él dice, no, es que los maestros se van a cansar porque no están cobrando. Él piensa que la gente en Bocas del Toro se va a cansar porque no tiene que comer. Yo estoy seguro que los bocatoreños buscan la forma para resolver sus problemas de comida. Concretamente, ese no es el motivo, o sea, no se van a cansar porque tienen décadas excluidos. Esa decisión y ya al principio se hablaba de retención del salario, pero el Contralor ha dicho que no les va a pagar y que los va a votar, incluso el lunes supuestamente. Es el Contralor. Sí, exactamente, él no es fiscal ni el de la Corte Suprema de Justicia. Es el Contralor. Exacto. Obviamente, él tiene que velar por el erario, pero él no tiene que emitir esos criterios en público, como si fuese un fiscal y como un juez de garantía. Exactamente. Entonces, ¿qué va a generar esa medida de votar a todos los profesores? O sea, va a generar un caos. Son supuestamente 17.000, pero algunos hablan de una cifra mayor a eso. 30.000 profesores que no están cobrando, 30.000 personas que pueden perder sus carros, su vivienda. Algunos están ya metidos en Pelepolí porque no pueden cumplir con pensiones o ese tipo de responsabilidades. Y estamos ante una situación que eso es una violación a los derechos humanos. Por supuesto. Es una violación. Es una forma de callar el descontento del pueblo panameño utilizando un mecanismo, entre comillas, legales para. Y ahí era lo que quería mencionar un poco el lawfare, o sea, es la guerra jurídica. La guerra jurídica, precisamente, podemos interpretar esa guerra jurídica como un uso pervertido de la norma jurídica para fines políticos. ¿Y a quién se persigue? Bueno, se persigue fundamentalmente a quienes piensen distinto. Por eso yo también he escrito en algunos artículos que nosotros estamos en un retroceso. Primero porque se están violando muchos derechos humanos y otros que nosotros estamos en una guerra fría. Estamos en una guerra fría que se está persiguiendo a quien piense distinto. O sea, vamos a suponer que yo sea anarquista. O sea, quiere decir que yo no puedo ser anarquista. En el fondo es una guerra ideológica. Si yo soy comunista. Un macartismo. Sí, un macartismo disfrazado de democracia. Así es. O sea, si yo soy. ¿Hay algún problema con que yo sea comunista? Realmente no. ¿Hay ¿Hay algún problema con que yo sea de izquierda? No. Por supuesto que no. Y el artículo 19 de nuestra Constitución establece que no puede haber discriminación por ideas políticas. Así es. Y si nos vamos a la ley 16 del 2002 sobre temas de discriminación, allí también se señala que no puede haber discriminación, y esa ley, esa frase me gusta mucho, por a lo que yo me dedico, no puede haber discriminación por ideas filosóficas. O sea, yo puedo ser anarquista, yo puedo ser comunista, yo puedo ser de izquierda, porque la Constitución no lo permite, puedo ejercer libremente mi pensamiento. Pero vemos como el presidente condena, dice, bueno, estos anarquistas, estos comunistas. Ahora bien, la persecución no empezó con este gobierno también. Ahora, recordemos que fue Nito Cortizo el que cerró las cuentas. Él fue el que inició. Y que el que también hablaba de que existía un grupo de radicales que quería acabar con la economía. Sí, pero eso es absurdo. O sea, quejarte, ellos han llevado este discurso para tratar de aplacar el descontento de la población como tal.
precisamente porque históricamente han instalado este chip. Sí, es un discurso falaz. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere un obrero? Un obrero lo que quiere es mejores condiciones salariales y quiere y una buena jubilación. Y el Suntra requiere de que haya más construcción para tener más afiliados. Entonces es absurdo decir que ellos mismos quieren acabar con la economía, porque precisamente un sindicato de trabajadores de la construcción depende del auge de la construcción y la construcción es un pilar fundamental del capitalismo. Por supuesto, pero esto no se explica de esta manera porque la idea es, como dijiste, hay una guerra fría de ideas en el fondo, de ideas radicales de derecha extrema, tratando de acusar a cualquiera que se oponga como si fuera una izquierda extrema como tal o lo que fuese. Entonces, esto me da mucha risa porque se parece tanto a un discurso de Trump cuando Trump acusaba a Obama y a Biden de comunistas. Sí, exacto. Porque todo es comunista. Sí, pienso distinto. Lo que no es lo que yo digo es comunismo. Entonces, esto es tan parecido. Por eso yo hice un comentario en mi Twitter. Cuando el asesor de seguridad hizo la declaración pública, que era una entrevista que le hacían a él frente a lo que hace Trump. Mulino no tenía nada que ver en esto. Entonces, cuando le hacen esto, él dice que bueno, que ya el presidente de Panamá había pedido había pedido que intervención militar norteamericana. Ya lo había pedido antes del memorándum de entendimiento, o sea, hace un año atrás ya lo había pedido. Y Mulino sale y dice que eso es totalmente falso, pero ¿por qué mentir? ¿Por qué? O sea, al menos que este también sea del Suntra y comunista. Sí, exacto. Porque en efecto, si le están haciendo una entrevista de las acciones de Trump frente al tema migratorio, él no tenía ni interés, ni favor, ni en contra con respecto a Mulino. Él lo mencionó porque era el contexto de lo que estaba explicando sobre Trump, no sobre Mulino. Entonces, me va a decir que eso, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó porque quería dañar un poco, hablando de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Me parece que el presidente Mulino se molesta cada vez que ya sea el embajador o el secretario de Estado o el secretario de Seguridad emite alguna opinión porque pareciera que él mismo la quiere decir él y a él le molesta que otro la diga primero. Por ejemplo, con el tema de las antenas. Sí. Él se molestó no porque cambiaran las antenas que pusieron los malignos comunistas chinos, sino porque el embajador lo dijo primero que él, no porque lo habían cambiado. Pero de otra cosa. Sí. O sea, ¿cuál es el procedimiento diplomático cuando esto ocurre en un país? El presidente llama a la presidencia del embajador para hacer la llamada de atención. La pregunta es, ¿se atrevería el presidente Mulino a llamar al embajador de Estados Unidos a llamarle la atención? ¿Por qué el embajador de Estados Unidos se comporta como si fuera un gobernador ya no de una zona? Él anda por Penonomé, anda por Colón, está en el país como tal, y a sus anchas, con tropas norteamericanas por donde se mueve. Entonces, hombre, ¿qué embajador de otro país hace eso en su país como tal? Y aquí se permite de la manera más tranquila posible. Todavía entendiendo como usted plantea, profesor, que GETSE y compañía llegan aquí te dicen una cosa, pero cuando llegan allá te dicen otra, hablan de intervención militar, presencia militar, estamos recuperando el canal, vamos a pasar gratis allá. Y después cuando la gente se altera acá, dice, no, que eso es una consigna. Sí, es una consigna política. Ajá. Y marketing. No, eso es una agresión diplomática a la soberanía nacional. Y que nosotros la estamos dejando. Aquí se les escapó, yo espero que se les haya escapado. Nuestro patio trasero en la cara del presidente. ¿Cómo que nosotros somos el patio trasero de quién? Nosotros somos un país independiente y soberano y eso tiene que entrar en los imaginarios de cada una de las personas en este país y que las decisiones las tomamos nosotros como tal. Sí, un poco hay un comentario con respecto, ahora que estamos hablando de esto, que diríamos que la manzana de la discordia es el memorándum de entendimiento, ¿cierto? Ciertamente. Y allí explícitamente se habla de zonas, incluso los anexos tienen mapas de dónde van a estar instaladas ese personal estadounidense. Pero yo quiero señalar también que lo que yo hubiese esperado como un ciudadano es que el mismo presidente, así como hizo Omar Torrijos en su tiempo, denunciara la agresión. Es decir, nos están imponiendo un memorándum de entendimiento a la fuerza.
y vamos a buscar la solidaridad internacional o los mecanismos del derecho internacional para ver cómo mitigamos esta agresión. No, él no hizo eso, lo que hizo fue defender el memorando de entendimiento. Utilizando hasta un documento que nadie aceptó aquí en Panamá para justificar esto como tal. O sea, pero él lo ha dicho claramente, yo soy amigo de Estados Unidos. Sí. O sea, pero amigo de Estados Unidos, ¿en qué sentido? Y tampoco se trata, para aquellos que nos siguen, que seamos enemigos de Estados Unidos. Para Creo nada. que como naciones tenemos que tener amigos una de relación todo, inclusive de los chinos. Inclusive de China, China. exactamente. Y de los cubanos y de todos tenemos que tener relaciones diplomáticas. Pero lo curioso es ver la defensa que hace este gobierno, el ministro Hacha, que hace también una defensa desmedida de ese memorándum de entendimiento. No sé qué otro tema se nos queda por ahí. No, efectivamente, estos eran los temitas que estábamos tocando. Lo último que vamos a ver en los minutos que nos quedan es precisamente el evento del retiro de visas. Yo decía, comentaba en un programa anterior que el embajador de Estados Unidos decía, y lo han repetido por ahí, una visa norteamericana es un privilegio, no un derecho. Y yo decía precisamente que muchos, habría que hacer el análisis. Uno, ¿cuántos de puestos claves dentro del gobierno del presidente Mulino tienen doble nacionalidad? Eso es un punto importante, doble nacionalidad. Dos, ¿cuán importante es para un político de una élite económica particular tener una visa norteamericana? Y yo decía, cuando el embajador hace alusión a esto, que no es un derecho, que es un privilegio, él puede entender la connotación de importancia que tiene para una élite particular poder viajar a Estados Unidos. Y eso históricamente se saca en la noticia. Le retiraron la visa a tal persona. Y ya eso es un evento como que, oye, es una desgracia. Entonces, a mí me parece que mucho de eso entra precisamente en las decisiones que se están tomando frente al gobierno de Estados Unidos como tal. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted plantea, profesor, cuando usted dice que en efecto tenía que haber una reacción frente a la agresión, pero la agresión no se ha detenido. No. La agresión por parte del gobierno sigue estando justificada. Que le quiten la visa a un expresidente y un candidato a la presidencia por hacer una declaración en defensa de la soberanía es una agresión a dos panameños. Por supuesto. Y a sepa aquí en otro más también. Por supuesto, pero eso no le interesa al presidente Mulino como tal. Eso, es más, viste que ayer lo dijo que no tiene nada que ver con eso. No tengo nada, sí, puede ser que no tenga nada que ver con esto, pero debe decir que es una agresión. Por supuesto que sí. Y también otro, mira, un comentario con respecto a eso. Yo creo que Estados Unidos, obviamente ellos tienen, diríamos que el derecho a decir lo que les da la gana de sus visas, pero también hay que tener en cuenta que la movilización humana es un derecho humano. Claro. Y entonces ellos como dicen que es un privilegio, bueno, realmente eso no se debería ver así, porque la movilización es un derecho humano. Y no, pero es que tú no puedes pedirlo en este escenario en el que Trump persigue a todos los migrantes. Y aquí nosotros tenemos algunas personas en una situación todavía no difícil. Que nos los mandaron para acá como tal. Y que nadie nos dijo, sino que nos dimos cuenta por un artículo del New York Times. Por supuesto, o sea, él dice, hay opacidad, por supuesto que la hay, absolutamente hay una opacidad en las decisiones que se están tomando y frente al tema con la relación con Estados Unidos y demás. Entonces, profesor, para concluir en unos minutos que nos faltan, ¿se muere la democracia o no se muere? Bueno, que está en una situación de crisis, por eso usaba ese término clínico. Y el responsable de ese estado crítico en que nosotros nos encontramos coyunturalmente es el actual presidente de la República. Pero también no solamente hay que hablar de una muerte de la democracia ahora, sino también hay que hablar de una crisis del modelo económico. Sí. A nivel global también podemos hablar de una crisis de las condiciones de vida, de la existencia humana en el planeta, que eso nos llevaría a otra discusión muy interesante. Bueno, pero a nivel interno tenemos que decir que este presidente, con claros visos autoritarios, no está ayudando a que nuestra democracia se desarrolle, se fortalezca, y hace todo lo contrario, frustrar, dañar y perjudicar a esas instituciones democráticas que precisamente tienen que garantizar nuestras garantías
fundamentales. E insisto en eso, los problemas democráticos se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Y con esa actitud intolerante del presidente, lastimosamente, y hay una frase de Churchill, y con esto que termino mi comentario, que él dice que solo las personas que están dispuestas a cambiar de opinión están dispuestas a hacer grandes cambios. Si el presidente quiere hacer grandes cambios, tiene que cambiar de criterio y tiene que estar abierto al diálogo y a la comprensión del disenso. El disenso forma parte de la democracia. Estamos de acuerdo. Antes de cerrar, quería terminar con la última frase del libro Cómo mueren las democracias. Dice: la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Tenemos que tener claro de que a mí me parece que seguimos en esto. Con esto termino, les agradezco la audiencia, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora, 9 de la mañana, Perspectiva Sociológica. Feliz fin de semana a todos.